Era un día de celebración que se convertiría en la pesadilla más oscura que una madre podría vivir. Julio de 1985, Disneyland, California. Dos gemelas chinas de 12 años, Mariana y Liliana Chen, desaparecen misteriosamente después de posar para una foto con Mickey Mouse. Su madre sale al baño por apenas 7 minutos, y cuando regresa, sus hijas han desvanecido como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Qué sucedió realmente ese día en el lugar más feliz de la Tierra? ¿Por qué la investigación policial fracasó completamente? ¿Cómo es posible que dos niñas desaparezcan sin dejar rastro en el parque temático más vigilado del mundo? Después de 28 años de silencio sepulcral, excavadores trabajando en una construcción harán un descubrimiento macabro que revelará una verdad más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Dos pequeños esqueletos enterrados junto a la cabeza de Mickey Mouse, en un drenaje abandonado, contarán finalmente su historia. Esta es la investigación que desentrañó uno de los casos más perturbadores en la historia de Disney, donde la magia se convirtió en terror y la justicia tardó casi 3 décadas en llegar. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Era el 15 de julio de 1985, un día que debería haber sido perfecto para celebrar. Las gemelas Mariana y Liliana Chen acababan de cumplir 12 años y su madre Fernanda había planeado el viaje de sus sueños, una visita a Disneyland en California. La familia había emigrado de China 3 años atrás, buscando una nueva vida después de la trágica muerte del padre de las niñas en un accidente industrial cuando apenas tenían 4 años. Fernanda trabajaba dobles turnos en una fábrica textil para poder costear este viaje especial. Había ahorrado cada centavo durante meses, sabiendo que sus hijas merecían esta alegría después de tanto sufrimiento. Las gemelas eran idénticas en apariencia, pero diferentes en personalidad. Mariana era más extrovertida, mientras que Liliana era tímida pero observadora. Ambas llevaban sus característicos peinados con coletas y lazos amarillos, camisas rosas, bajo sus jardineras infantiles y tenis blancos que Fernanda había comprado especialmente para la ocasión. El parque bullía de actividad típica de un día de verano. Familias de todo el mundo se mezclaban en las atracciones, creando una sinfonía de idiomas y risas. Las gemelas corrían de una atracción a otra, sus ojos brillando con la magia que solo Disney podía crear. Fernanda las seguía con una sonrisa, capturando cada momento con su cámara Kodak. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Cerca de las 3 de la tarde, las niñas pidieron tomarse una foto con Mickey Mouse. Era su personaje favorito y habían esperado toda la mañana para este momento. El empleado vestido como Mickey parecía amigable, haciendo gestos exagerados que provocaban risas en las pequeñas. Fernanda tomó varias fotos, sin saber que serían las últimas imágenes de sus hijas con vida. Fue entonces cuando la necesidad urgente de ir al baño la obligó a tomar una decisión que la atormentaría por el resto de su vida. El empleado de Mickey le aseguró que cuidaría de las niñas mientras ella se ausentaba unos minutos. Confiando en la magia de Disney y en la aparente seguridad del lugar, Fernanda se dirigió rápidamente al baño más cercano, pensando que regresaría en menos de 5 minutos. Cuando Fernanda regresó del baño, apenas habían pasado 7 minutos. Sin embargo, el lugar donde había dejado a sus hijas estaba vacío. El empleado de Mickey Mouse había desaparecido también. Al principio, pensó que simplemente se habían movido a otra área cercana, pero una búsqueda rápida por los alrededores no reveló ningún rastro de las gemelas. La desesperación se apoderó de ella mientras corría por el parque, gritando los nombres de Mariana y Liliana. Otros visitantes comenzaron a notar su angustia y pronto varios empleados de Disney se acercaron para ayudar. La seguridad del parque fue notificada inmediatamente y se inició un protocolo de búsqueda que incluía el cierre temporal de varias atracciones. Los primeros interrogatorios revelaron información preocupante. Varios testigos recordaban haber visto a las gemelas con el empleado de Mickey Mouse, pero nadie pudo identificar exactamente quién era bajo el disfraz. El parque empleaba a docenas de personas que interpretaban a Mickey durante los turnos, y el caos inicial de la búsqueda
dificultó determinar cuál de ellos había estado en contacto con las niñas. La policía de Anaheim fue llamada a las 4:30 p.m., cuando se hizo evidente que las niñas no aparecerían por sí solas. Los oficiales comenzaron una búsqueda sistemática del parque, interrogando a empleados y revisando las áreas restringidas. Sin embargo, la vastedad del complejo y la cantidad de personas presentes ese día complicaron enormemente la investigación. Fernanda fue sometida a un interrogatorio exhaustivo, proceso que la devastó emocionalmente. Los detectives necesitaban descartar cualquier posibilidad de que ella misma estuviera involucrada en la desaparición. Sus respuestas quebradas en un inglés imperfecto, mezclado con palabras en chino cuando la desesperación la abrumaba, pintaban el cuadro de una madre destrozada. La investigación inicial se extendió hasta altas horas de la noche, pero no se encontraron pistas significativas. Los días siguientes a la desaparición se convirtieron en una pesadilla prolongada para Fernanda. La policía desplegó todos sus recursos disponibles, incluyendo perros rastreadores, helicópteros y buzos para revisar lagos artificiales dentro del parque. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, mostrando las fotos de las gemelas con sus sonrisas inocentes y lazos amarillos. La comunidad china local se movilizó para ayudar en la búsqueda. Voluntarios distribuyeron volantes con las fotos de Mariana y Liliana en restaurantes, supermercados y centros comunitarios. La barrera del idioma se convirtió en un obstáculo adicional, ya que muchos testigos potenciales no se sentían cómodos hablando con la policía debido a su estatus migratorio. Disney Corporation cooperó plenamente con la investigación, proporcionando listas de empleados, horarios de trabajo y grabaciones de seguridad disponibles. Sin embargo, la tecnología de vigilancia de 1985 era limitada comparada con los estándares actuales. Las cámaras estaban principalmente ubicadas en las entradas y salidas del parque, con cobertura mínima, en las áreas donde las gemelas fueron vistas por última vez. El empleado de Mickey Mouse que había interactuado con las niñas nunca fue identificado con certeza. Varios empleados que habían interpretado al personaje ese día fueron interrogados, pero todos tenían coartadas sólidas y pasaron las pruebas del detector de mentiras. La investigación se centró en la posibilidad de que alguien hubiera usado un disfraz no oficial para engañar a las niñas. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva, las pistas comenzaron a agotarse. La policía amplió el perímetro de búsqueda a áreas circundantes, incluyendo hoteles, centros comerciales y zonas residenciales. Se revisaron registros de huéspedes, se interrogaron empleados de hoteles y se revisaron cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, pero sin resultados concretos. El caso de las gemelas Chen se convirtió oficialmente en un caso de personas desaparecidas después de 6 meses sin avances significativos. Fernanda se negó a aceptar esta clasificación, insistiendo en que sus hijas estaban vivas en algún lugar. Su grief se manifestó en una búsqueda obsesiva que la llevó a recorrer California de extremo a extremo, siguiendo cualquier pista, por remota que fuera. La investigación policial se vio obstaculizada por varios factores. En 1985, las bases de datos criminales no estaban interconectadas como lo están hoy. La comunicación entre diferentes departamentos de policía era lenta y a menudo ineficiente. Además, la naturaleza transient de muchos empleados de parques temáticos dificultaba el seguimiento de personas que podrían haber estado involucradas. Los años pasaron sin noticias. Fernanda desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo, pero se negó a buscar ayuda profesional. En su lugar, canalizó toda su energía en mantener viva la memoria de sus hijas. Renovó los volantes cada año, actualizando las fotos con proyecciones de cómo podrían verse las niñas al crecer. Visitaba el parque Disneyland religiosamente cada 15 de julio, el aniversario de la desaparición. La comunidad china local gradualmente perdió interés en el caso. Las familias tenían sus propias luchas, y el tiempo tiene una manera cruel de hacer que incluso las tragedias más devastadoras se desvanezcan en el fondo de la memoria colectiva. Fernanda se encontró cada vez más aislada, manteniendo su vigilia solitaria por sus hijas perdidas. Los medios de comunicación ocasionalmente revisitaban la historia en aniversarios significativos, pero las actualizaciones eran siempre las mismas, sin nuevas pistas, sin desarrollos,
sin esperanza. El caso se archivó oficialmente en 1995, 10 años después de la desaparición, aunque técnicamente permanecía abierto. Para 2010, 25 años después de la desaparición, una nueva generación de detectives había asumido el control del Departamento de Policía de Anaheim. El detective Mikel Rodríguez, especializado en casos fríos, decidió revisar los archivos de casos sin resolver de la década de 1980. Su interés se despertó por la meticulosa documentación que Fernanda había mantenido durante todos estos años. Rodríguez descubrió que Fernanda, ahora una mujer de 68 años, había continuado su búsqueda privada con una determinación inquebrantable. Había desarrollado sus propias teorías sobre lo que había sucedido, basadas en décadas de investigación amateur. Su apartamento se había convertido en un centro de comando improvisado, con mapas, fotos y recortes de periódicos cubriendo cada superficie. La tecnología moderna ofrecía nuevas posibilidades para el caso. El ADN, las bases de datos criminales interconectadas y las técnicas de investigación avanzadas podrían proporcionar pistas que no estaban disponibles en 1985. Rodríguez comenzó a digitalizar los archivos del caso, creando una base de datos searchable que podría cruzar información con otros casos similares. Un desarrollo interesante surgió cuando Rodríguez descubrió que varios otros casos de niños desaparecidos en parques temáticos de California durante los años 80 habían quedado sin resolver. Aunque no había conexiones obvias, los patrones similares sugerían la posibilidad de un depredador serial que había operado en la zona durante ese periodo. Fernanda inicialmente se mostró reacia a cooperar con la nueva investigación. Había perdido la confianza en las autoridades después de décadas de promesas incumplidas. Sin embargo, la persistencia de Rodríguez y su genuino interés en el caso gradualmente la convencieron de compartir sus archivos privados y sus teorías. En marzo de 2013, la construcción de una nueva línea de metro en Anaheim requirió excavaciones extensivas en áreas que habían permanecido intactas durante décadas. Los trabajadores estaban cavando cerca de un sistema de drenaje abandonado, aproximadamente a 2 millas del Parque Disney, cuando sus máquinas toparon con algo inesperado. El capataz de la obra, un hombre experimentado llamado Frank Morrison, notó inmediatamente que los objetos no eran desechos normales. Entre los escombros y la tierra aparecieron fragmentos de ropa descolorida y lo que parecían ser restos óseos pequeños. Morrison detuvo inmediatamente los trabajos y contactó a las autoridades. La escena fue acordonada y el equipo forense del condado de Orange fue llamado para realizar una excavación cuidadosa. Lo que encontraron los horrorizó. 2 esqueletos pequeños, claramente pertenecientes a niños, junto con fragmentos de ropa que coincidían con las descripciones de la vestimenta de las gemelas Chen. Pero el hallazgo más escalofriante fue una cabeza de Mickey Mouse de plástico, parcialmente enterrada junto a los restos. El detective Rodríguez fue notificado inmediatamente. Después de tantos años trabajando en casos fríos, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para conectar puntos aparentemente no relacionados. La proximidad del hallazgo al Parque Disney y la presencia de la cabeza de Mickey Mouse hicieron que inmediatamente pensara en el caso de las gemelas Chen. El análisis forense preliminar confirmó que los restos pertenecían a 2 niñas de aproximadamente 12 años. El estado de descomposición era consistente con huesos que habían estado enterrados durante décadas. Las condiciones del suelo, húmedo pero protegido, habían preservado algunos fragmentos de ropa, incluyendo pedazos de tela rosa que podrían haber sido parte de las camisas que las gemelas llevaban ese día fatídico. La noticia del hallazgo se filtró rápidamente a los medios de comunicación locales. Los titulares sensacionalistas hablaban de los esqueletos de Disney y el misterio resuelto después de 28 años. Para Fernanda, que había mantenido una vigilia de casi 3 décadas, la noticia llegó como una mezcla devastadora de alivio y dolor renovado. El análisis forense de los restos encontrados se llevó a cabo con la máxima precisión. Los huesos fueron sometidos a pruebas de ADN, un proceso que en 1985 habría sido imposible.
Fernanda proporcionó muestras de su propio ADN para comparación y también se obtuvieron muestras de objetos personales de las gemelas que ella había conservado religiosamente durante todos estos años. Los resultados llegaron 6 semanas después. El ADN confirmó inequívocamente que los restos pertenecían a Mariana y Liliana Chen. Después de 28 años de incertidumbre, Fernanda finalmente tenía la confirmación científica de lo que su corazón había temido desde 1985. Sus hijas habían muerto poco después de su desaparición. El examen patológico reveló detalles perturbadores sobre las circunstancias de la muerte. Los esqueletos mostraban evidencia de traumatismo y la posición en la que fueron encontrados sugería que las niñas habían estado confinadas en un espacio pequeño. La preservación de algunos tejidos permitió detectar evidencia de abuso sexual, confirmando los peores temores sobre lo que habían sufrido las gemelas en sus últimos días. La cabeza de Mickey Mouse encontrada con los restos fue sometida a análisis forenses detallados. Las huellas dactilares habían sido eliminadas por décadas de exposición a los elementos, pero el plástico específico y el proceso de manufactura permitieron determinar que se trataba de una pieza oficial de Disney, probablemente de un disfraz de empleado de mediados de los años 80. Este descubrimiento validó la teoría de que el perpetrador había sido alguien con acceso a disfraces oficiales de Disney, ya fuera como empleado actual o anterior. La investigación se intensificó, centrándose en empleados que habían trabajado en el parque durante 1985 y que tuvieran acceso a los disfraces de personajes. Rodríguez y su equipo comenzaron a construir un perfil del perpetrador basado en la evidencia física y las circunstancias del crimen. Se trataba de alguien que conocía bien el área, que tenía acceso a transporte para mover los cuerpos y que poseía suficiente conocimiento local para encontrar un lugar de enterramiento que permaneciera oculto durante décadas. La investigación renovada se centró en una lista de empleados de Disney que habían trabajado en el parque durante julio de 1985. Los registros de personal, aunque incompletos después de tantos años, proporcionaron nombres y direcciones de individuos que habían tenido acceso a disfraces de Mickey Mouse. Muchos de estos empleados ya habían fallecido, pero algunos aún vivían en el área. Una pista crucial surgió cuando los investigadores descubrieron que varios empleados habían sido despedidos abruptamente a finales de 1985, sin explicación clara en sus expedientes. Uno de estos nombres llamó la atención: Robert Bobby Henderson, un hombre de 26 años que había trabajado como performer de personajes durante apenas 4 meses antes de su despido en octubre de 1985. Henderson había desaparecido del radar después de su despido. No tenía registros de empleo formal después de 1985 y sus últimas direcciones conocidas databan de finales de los años 80. Sin embargo, los registros criminales mostraban arrestos menores por vagancia y comportamiento perturbador en varias ciudades de California durante los años 90. La investigación de antecedentes reveló un patrón preocupante. Henderson había sido arrestado en 1983 por acoso a menores en un parque de Los Ángeles, aunque los cargos fueron retirados por falta de evidencia. También había reportes de comportamiento inapropiado con niños en su vecindario, aunque nunca se habían presentado cargos formales. Los investigadores utilizaron técnicas modernas de búsqueda, incluyendo bases de datos de servicios públicos, registros de vehículos y redes sociales, para rastrear el paradero actual de Henderson. Su rastro se había enfriado en 2008, cuando aparentemente había dejado de usar su nombre real para transacciones oficiales. Fernanda, ahora involucrada activamente en la investigación, proporcionó información valiosa sobre avistamientos extraños que había documentado durante sus años de búsqueda. En varias ocasiones durante los años 90, había notado a un hombre mayor observándola mientras visitaba el parque Disney en los aniversarios de la desaparición. Sus descripciones coincidían con la apariencia física de Henderson. Después de meses de búsqueda intensiva, los investigadores finalmente localizaron a Robert Henderson en una caravana abandonada en el desierto de Mojave, a unas 200 millas al este de Los Ángeles. Vivía como un ermitaño, sobreviviendo con trabajos ocasionales y beneficios de discapacidad.
Su apariencia había cambiado drásticamente. Ahora era un hombre de 54 años, demacrado y aparentemente con problemas de salud mental. La policía planeó cuidadosamente su arresto, pero Henderson no ofreció resistencia. Parecía casi aliviado cuando los oficiales aparecieron en su puerta. Durante décadas había vivido con el peso de su secreto, y su salud mental se había deteriorado considerablemente. Sufría de paranoia severa y tenía alucinaciones ocasionales. El interrogatorio inicial reveló que Henderson conservaba recuerdos vívidos de los eventos de 1985. Bajo presión psicológica, comenzó a admitir su participación en la desaparición de las gemelas. Su confesión fue grabada meticulosamente, proporcionando finalmente las respuestas que Fernanda había buscado durante 28 años. Henderson describió cómo había engañado a las niñas ese día, prometiéndoles una aventura especial lejos de las multitudes. Las había llevado a un área boscosa cerca del parque, donde las había agredido sexualmente antes de estrangularlas. Había mantenido sus cuerpos en un sótano improvisado durante varios días, antes de enterrarlos en el sistema de drenaje abandonado. La confesión fue corroborada por detalles que solo el perpetrador podría conocer, incluyendo descripciones específicas de la ropa que llevaban las gemelas y objetos personales que nunca habían sido revelados públicamente. Henderson también reveló que había conservado la cabeza de Mickey Mouse como un trofeo macabro de su crimen. Fernanda fue informada de la confesión en una reunión privada con el detective Rodríguez. Después de décadas de incertidumbre, finalmente tenía las respuestas que había buscado. Sin embargo, la verdad era más horrible de lo que había imaginado, y el conocimiento de lo que habían sufrido sus hijas la destrozó de una manera completamente nueva. Robert Henderson fue arrestado formalmente y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Dado el tiempo transcurrido y las circunstancias especiales del caso, la Fiscalía decidió no buscar la pena de muerte, optando en su lugar por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Henderson se declaró culpable de todos los cargos, evitando un juicio público que habría sido devastador para Fernanda. La sentencia se llevó a cabo en una audiencia emocional donde Fernanda finalmente pudo confrontar al hombre que había destruido su vida. En una declaración de impacto de víctima que duró 15 minutos, describió los 28 años de agonía que había experimentado, la manera en que la pérdida de sus hijas había afectado cada aspecto de su existencia. Henderson, ahora físicamente frágil y mentalmente quebrantado, escuchó en silencio. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, ofreció una disculpa que sonó hueca después de décadas de silencio. Expresó remordimiento por sus acciones, pero para Fernanda, ninguna cantidad de arrepentimiento podría compensar lo que había perdido. La cobertura mediática del caso fue extensa, pero respetuosa. Los medios se centraron en la perseverancia de Fernanda y en la importancia de nunca renunciar a la búsqueda de justicia. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia maternal y determinación inquebrantable frente a la adversidad. Fernanda finalmente pudo darles a sus hijas un entierro apropiado. Los restos de Mariana y Liliana fueron cremados y sus cenizas esparcidas en un jardín memorial que la comunidad china local había establecido en su honor. La ceremonia fue íntima pero significativa, proporcionando el cierre que Fernanda había necesitado durante casi 3 décadas. En los meses siguientes, Fernanda estableció una fundación dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. Su experiencia personal y su comprensión del sistema legal la convirtieron en una defensora poderosa. Trabajó con el detective Rodríguez para desarrollar protocolos mejorados para investigar casos de niños desaparecidos, asegurándose de que otras familias no tuvieran que enfrentar la misma negligencia que ella había experimentado. Aunque nunca se recuperó completamente de la pérdida de sus hijas, Fernanda encontró propósito en ayudar a otros. Su legado se convirtió en uno de resistencia, justicia y la importancia de nunca abandonar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.